El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como han visto en el cartel que presenta, como siempre digo, este programa, vamos a hablar de la economía española. Cuando decimos economía española, decimos política española, decimos economía canaria, política canaria. Lo llevamos haciendo pues, casi 25 años con dos asesores que tenemos, que son parte de esta casa. A mi izquierda, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Fantásticamente bien. Hacía un tiempito que no los teníamos aquí y los estaba extrañando. A mi derecha, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Lo mismo, ¿no? José Luis. El extrañar es mutuo, ¿no? Extrañar, sí. Sí. Bien, pues ellos, como decía, tanto Ramón como José Luis llevan con esta casa, pues estamos hablando de 25 años, o sea, un cuarto de siglo, como decíamos. Nos hemos hecho, lo decíamos fuera del micrófono, que nos hemos hecho un poquito mayorcitos, que es el término cariñoso, pero casi no se nos nota de 25 años atrás ahora. Prácticamente somos los mismos, con la misma ganas, con la misma ilusión. Y bueno, pues vamos a hablar de esa economía española, vamos a hablar de todos esos regalos que Papá Noel nos ha traído, de ese cheque de 200 euros para hincharnos a comprar en el supermercado, del 8,5% de la subida de las pensiones. Y qué casualidad que todo surge a partir de enero a mayo, pero qué casualidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está esa economía española, de cómo los partidos, bueno, pues el que tiene la mano del Instituto Nacional de Estadística, pues gana el que está en el poder, el otro que no gana, aquel que va a ganar, bueno, todo eso es un cúmulo de aparte de circunstancias, de muchas cosas que vamos a intentar analizar esta noche. Ramón, porque me ha hecho muchas gracias todos esos regalos, todas esas historias, todas esas fiestas. No son electoralistas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarnos de eufemismo. Todo ocurre siempre por algo, ¿no? Nada es casualidad, todo es causal. Y en este caso, pues siempre pasa lo mismo, que los políticos ya nos tienen demasiado mal acostumbrados a hacernos un poco las bonanzas y demás que la gente se cree a última hora, y se las creen y luego le votan y luego se las vuelve otra vez a empezar. O sea, es la misma historia de siempre. Pero todo depende, yo siempre digo que no depende de la clase política, depende de la clase social, la clase, la ciudadanía, el tipo de ciudadanía, el perfil ciudadano que tenemos, que no
no termina de entrar nunca. Que es un chollo para los políticos españoles, ¿no? Hombre, porque claro, eso no les pasa ni en Finlandia, ni en Islandia, ni en ningún país europeo, prácticamente, ¿no? Si alguien tiene un negocio redondo, son los políticos. Porque tienen los políticos españoles. Una clientela de un nivel de sumisión total, de ignorancia supina, y no trato de insultar a nadie, sino que es una realidad que es palpable. Si no, no hay más que comparar. Y además, con Ramón, otros países. Y perdona que te interrumpa, siempre hacen lo mismo, ¿no? Y siempre pican todo. Siempre. Claro, porque también es verdad que han sido hábiles a la hora de adormecer, ¿eh? O sea, si a una persona tú le pones anestesia, obviamente no va a sentir el dolor. Pero obviamente la inyección se la pone, el corte o el tajo se lo hace, y luego más tarde, cuando ya se le ha ido la anestesia, no recuerda ni quién se lo hizo, ¿no? Y a veces hasta le das las gracias por el daño que te ha hecho, porque esto es lo que ocurre, por desgracia, en este modelo de sociedad que tenemos. Pues digo que no es imputable, no porque no lo sean, porque son responsables obviamente de lo que hacen, son culpables y responsables, pero la ciudadanía es quien les pone ahí. La ciudadanía tiene que estar más al día, ponerse más las pilas, enterarse de la verdad. Hay fuentes de información más verídicas y no son precisamente los medios exclusivamente, verdad que no todos los medios hay que ponerlos en la misma línea, pero es verdad que los medios se rigen por quienes les pagan y no debemos engañarnos. Pero sí que hay información, y España dispone de una fuente de información bastante veraz, más allá de lo que comentabas al principio, de que, bueno, luego los efectos tejanos Tiziano, ¿no? Es Tiziano. Tiziano que fue un emperador romano, pero algo así. Algo así. O Teodosio. Teodosio, pero bueno, el caso es que se ha hecho muy, muy famosa esa historia y que luego lo que publican es muy descarada, ¿no? Sí. Es muy descarada porque ha habido otras veces que otra gente que ha estado en el poder y ha manipulado, pero que es un poco descarado este hombre en esas estadísticas. Vamos, no se la traga ni un cucudrulo. Claro, si se hace a lo bestia, pues se nota. Claro. Se nota. No ha tenido la habilidad. Se extrapola al conjunto de las cosas. Es que podemos abrir un debate monográfico de cada una de las cuestiones que nos están pasando. O sea, pasa como en el tema judicial, pasa como en todo. Es decir, es espantoso que en España todavía estemos hablando de lo que se habla en este dichoso país, que hay temas pendientes en el Tribunal Constitucional de hace 10 años. Sí, Que es grave, es terrible pensar que la justicia, que es garante de los derechos y las libertades, de que la Constitución se cumpla al pie de la letra, es la primera que está mirando para otro lado. ¿Sabes? Que digo, por decir una de ellas, son 1000 historias en cuanto a qué responsabilidad asumen las administraciones públicas en su conjunto, con toda la clase política en su conjunto, y qué cosas son las que hacen, ¿no? En realidad, qué cosas prometen, qué deber tienen según la Ley de Procedimiento Administrativo y Relaciones con las Administraciones Públicas, y por qué lo hacen. Porque la gente no lee precisamente eso, no lee Constitución. A mí una persona se me pone a discutirme de política y cuando me habla un ratito le digo, pero tú eso lo dices en base a qué. No, bueno, porque lo dijeron en televisión y tal. Digo, pero tú sabes si esto lo contempla la Constitución, tú sabes si esto que se está haciendo. No, pero tú sabes lo que es la Constitución, y casi que no sabe. Digo lo que es, no lo que contiene. Y a eso extiéndele otras muchas cosas. Claro, ¿a qué se acostumbran luego los que llevan las riendas de este tema? A vivir como reyes. Y aquí saltamos otra vez a otra institución más, el reloj de los reyes. Lo que ocurre aquí con la máxima institución, la jefatura del Estado, que no es precisamente un ejemplo a seguir, ¿no? Con lo que nos ha hecho durante todo el mandato, y que todavía hay gente que digan, coño, pero es que hizo una labor encomiable. Digo, sí, pero es que una persona que esté al frente de un Estado no se le permite una. Pero no además, se le sobre permite todo, Ramón, cuando se puede equivocar, por ejemplo, alguien dimite porque cambió un poco las notas en no sé dónde, o dijo que era una cosa y no era, dimite en Islandia. Vamos, aquí no dimite ni aquí no dimite nadie, aunque te cojan que has robado y que te has quedado con un caso gráfico. Fue lo de Islandia, precisamente fue cuando la mujer del primer ministro estaba metida en el tema, creo, en los papeles de Panamá o algo similar, de todas estas trampas que han habido. Al día siguiente ya no estaba el primer ministro. Por eso de lo que hablamos. Aquí en España, no hay más que ver la dimisión de la ministra de Defensa de Alemania,
por sacar una felicitación y detrás unos fuegos artificiales, que a lo mejor no sabía ni que los tenía, no fue intencional, total. Seguramente. Bueno, pues se dimite, aquí no dimite nadie. Aquí vamos, incluso incluso te has metido en la cárcel y dices, no, pero que todavía como el juicio no es definitivo, no hay sentencia. Es presunto. O sea, esto es mucho, ¿no? La verdad que da pena, porque esto lo mira desde cualquiera que estudie un poco, o lo vea desde fuera, que tenga un conocimiento meridiano de cómo deben funcionar las políticas en un país, y piensas que esto es una obra de teatro, sí, que hasta Valle Inclán tomaría apuntes de ella, ¿no? O sea, con la voz una opereta. Las obras bárbaras estas de Valle Inclán. Es un poco como si estuviéramos escribiendo unas crónicas, pero desde una óptica un tanto en una escenografía, cómica, ¿no? o tragicómica y demás, pero que eso no puede ser la realidad. Ese es el problema, sí, de que vemos todo lo que está ocurriendo, cada cosa. Ya los políticos no hablan de política, hablan de lo que hace el otro, y el otro habla de lo que hace este, y sí, así sucesivamente. Es una especie de competencia. Entonces tú dices, ¿y la ciudadanía a qué se atiene con todo esto? Es una especie de competencia. Efectivamente, lo que dice Ramón es verdad. Yo creo que hay un problema, hay dos problemas. Hay un problema estructural. Nosotros hemos dicho muchas veces, incluso en este programa, que no hay más que mirar los datos, no de ahora, sino de muchísimo tiempo, y España siempre está, o casi siempre está, en la cabeza de lo que va mal y en la cola de lo que va bien. Y ocurre con un gobierno, con otro, es decir, a través del tiempo se mantiene ese problema. Luego hay unos déficits estructurales que no han sido corregidos. Si a eso le añadimos que estamos dirigidos por una serie de gente que tú dices, oye, ¿y esto de dónde salió? Lo consultaron, no con expertos, sino, para decirlo con claridad, con gente que sabe de qué es lo que está hablando. Porque al saber los expertos, si fueran tan expertos no estaríamos como estamos. Con gente seria, de distintos puntos de vista, pues no sería así. Es decir, si los que lo dirigen no saben dirigirlo, y si además los medios alteran la realidad, porque para alterar la realidad muchas veces es muy fácil, simplemente omites una noticia y das la otra, no hace falta mentir, es decir, es muy sutil, puede ser manipulado de una forma muy sutil, y lo están haciendo. Ya los centros oficiales lo mismo, la justicia está muy lenta. No quiere decir eso que los jueces sean malos, no, es que si no les das medios, pues y la justicia en España es muy garantista, afortunadamente, porque si no, imagínate el desastre, pues claro, el proceso se ralentiza y llega a cosas verdaderamente inasumibles. Es decir, sumas eso, un problema burocrático tremendo, una estructura del Estado monstruosa, le añades una cierta crisis internacional, que la hay, pues eso confluye en una barbaridad. Si además... hay una cosa, y perdona que te interrumpa, José Luis, hablamos de esa subida de pensiones un 8,5%. Casualmente, en enero de este año, claro, ese dinero, porque eso supone muchos miles de millones, estamos llorando de que no vamos a poder pagar, bueno, el truco de siempre, ¿no? Asustar al pensionista, ¿no? De que no se van a poder pagar las pensiones. Esta subida es electoral 100%. Es decir, eso supone, el subir 8,5% es que los pensionistas dicen, hombre, esto nos van a seguir subiendo el año que viene, el año que no va a ser así. Es un engaño. Aparte de eso, que a lo mejor resulta ¿y se podrá pagar? ¿De dónde van a sacar? No, lo van a sacar con deuda pública, que pagarán nuestros hijos o nuestros nietos, porque la cantidad es tan abrumadora que nosotros no lo vamos a poder pagar, porque además, si confluye con la subida de interés, de los tipos de interés, ese tipo de interés afectan también la deuda pública. Claro. Y al final es una cantidad monstruosa, pero al político eso no le importa, porque va a estar 4 años, como mucho 8, y la deuda esa va a los hijos y a los nietos del resto de la gente, no a los suyos. Entonces, eso se llama disparar con pólvora ajena. Con pólvora ajena, sí. Es decir, hombre, es verdad que todos los estados tienen una cierta deuda pública, porque eso es como la gente que pide un crédito para comprarse la casa y lo va pagando, pero siempre dentro de un determinado límite, dentro del límite que tú puedas pagar, porque si no es un disparate. Si te coges un crédito más del que puedes pagar, terminarás quebrando, te terminarán quitando las cosas, pero como los estados no pueden quebrar, pues ahí
al final no se sabe cómo va a terminar. Es verdad que dentro de eso está la cultura social de cuando van a unas elecciones, en vez de votar con el corazón, el que de izquierda a la izquierda, el de derecha a la derecha, no, hay que votar con la cabeza. Mira los resultados, que es, yo creo, uno de los principales problemas que hay en España. Hay inversiones, el Estado funciona, se toman medidas, pero nadie evalúa el rendimiento o la eficacia de esa medida. Si se evaluara, oiga, esto no es eficaz, lo haces despacio, empiezas a construir una carretera, oye, aquí no viene nadie, oye, pues para un momento, ya lo haremos más tarde. Es decir, es como cuando vas en un coche, si ves que doblas demasiado, tienes que corregir o viceversa, porque si no te estrellas. Bueno, pues esto es igual. Aquí se construyen aeropuertos donde no hay aviones, a unos costos tremendos, y ese dinero lo pagamos todos. Se dan cheques a los jóvenes ahora para la cultura, y la cultura es muy importante, para ir al teatro y para música y tal, pero simultáneamente no hay para pagar los médicos. Es decir, oiga, primero van los médicos, porque si se me pone enfermo no le interesa el teatro ni nada. Primero la sanidad, que es el valor principal, conservar la vida lo mejor posible. Entonces no se calcula, son medidas electoralistas, y hombre, si te dan el dinero, el que lo recibe lo coge estupendamente, yo lo cojo, después ya se verá. Pero claro, toda esa deuda se va generando. Si además de ello tenemos una estructura gigantesca, sobre todo en la parte directiva, como digo yo, la parte política, de asesores, etcétera, 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 pues eso se complica, porque resulta que la cantidad de funcionarios normales, digamos, de carrera está disminuyendo, se jubilan y no lo están sustituyendo, que son los que hacen el trabajo real del asunto. Yo siempre he dicho un ejemplo muy claro: si se quieren construir viviendas sociales, un número de ellas en un sitio concreto, el político debe tomar la decisión, construyanse 1000 viviendas. A partir de ahí se le deja el trabajo a los arquitectos, porque aquí en este símil el político se mete arquitecto y al final las casas se caen. Eso pasa. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez. Bueno, como ustedes están viendo, las perspectivas, sobre todo porque cuando se acercan los periodos electorales, el otro y el otro y el otro partido, o sea, aquí no es exclusiva de un partido, son todos iguales, incluso hay que tener más al que no ha llegado nunca, porque ese viene como más en plan recaudatorio para sus propios bolsillos, ¿no? Entonces, digo, todos son iguales. Debería haber algo, ahí está la justicia, pero algo, y como decía Ramón, también lo ha dicho José Luis, que la ciudadanía, que la gente de a pie pueda responder ante todas esas cosas que se vienen haciendo y se repiten cada 4 años, bueno, pues que la ciudadanía diga: no, señores, a la calle. Y ustedes también, no, ustedes que estaban antes también a la calle. O sea, que sale otro, bueno, vamos a probarlo, a la calle, pero no repitamos, no, que vuelva todo el mundo, o sea, que bueno, que haya un poco de, iba a decir de seriedad, pero yo qué sé, de cordura, de lógica. O sea, son tantas cosas que el ciudadano de a pie pide, que por eso salen partidos políticos, pero después esos partidos que nacen, el de la tercera edad, el otro, al final cuando llegan al poder, todos se corrompen. El dinero, el poder, y claro, eso al final nos deja a todos aquí con expectativas, pero al final se nos quitan. Hacemos un alto, enseguida volvemos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la política y economía española. Hablamos de economía, la economía, como siempre, ¿no? A ver, sin romper lanzas a favor de nada ni de nadie, a mí me sorprende, por lo menos en lo que son los datos macroeconómicos, que España hoy por hoy esté siendo un medio referente en el marco de la Unión Europea. Alemania está retrocediendo por unas circunstancias precisamente de torpeza o de, no sé, de pardillez a la hora de centrar la compra, porque sabemos que la guerra esta de Ucrania, que nos tiene a todos un poco bien cogidos, pues Alemania está pagando facturas. España no gasta, España menos, pero Alemania es uno de los países que más le afecta el tema, porque le tenía comprado más del 50%. Entonces es una maniobra que en principio era como muy buena, pero se les había dado en contra, ¿no? Y eso repercute porque Alemania es al fin y al cabo el pulmón de la economía en Europa. Lo queramos entender o no, sabes que mueve muchísimo nuestra economía, ¿no? Entonces es una amenaza, pero que paradójicamente parece que se está empujando ahora un poco de abajo para arriba. O sea, Portugal y España pues han llegado a unos acuerdos con la Comisión Europea y está marcando unas pautas que parece que se están extendiendo. Estos días ha habido una cumbre también hispano-francesa para todos estos temas de la conducción, y hay elementos que tú dices, oye, por lo menos no somos el pardillo de turno que siempre se nos ha calificado como tal y que tenemos esa etiqueta, y en el marco internacional, digo porque lo hablan también medios que no son sospechosos de ser precisamente de izquierda, como el Financial Times, te habla de políticas ejemplares, llámese en materia de gestión económica, en materia laboral. Es verdad que España ha dado unos saltos cualitativos importantes, sin ánimos de lanzar las campanas al vuelo, pero es verdad que el marco de la contratación, por ejemplo, que es un referente importantísimo, de lo que nosotros hablábamos antes aquí, utilizando los mismos parámetros, porque hay gente que utiliza elementos o excusas o regates y demás para hablar de lo contrario. Si hablamos con coherencia, y yo sí que me remito a lo que siempre he defendido, ¿no? Digo, si hablo en esta línea, hablaré en esta línea, con los mismos parámetros, los mismos elementos, los mismos aparatos de medir, donde antes de cada 100 contratos que se realizaban, 10 o 9 eran contratos indefinidos, hoy casi el 50% son contratos indefinidos. Ese salto, que es un crecimiento de un 400% o más de un 400%, es importantísimo. Se quiera entender o no, se quiera confundir o no, pero es tal que así. El tema del salario mínimo interprofesional es un compromiso, no es un compromiso electoral ahora, ¿no? Esto, para que no nos engañemos, que viene ya arrastrando y que viene precisamente de los que siempre se les cataloga con cuernos y rabos, ¿no? A los comunistas y no sé qué. Pues es bastante, paradójicamente es atribuible a que ellos han presionado bastante para que estas cosas funcionen así. Lo de las pensiones no es... Es verdad que ahora estamos en año electoral y este año sube, pero es verdad que el IPC no se ha disparado tanto tampoco en años atrás, y el compromiso de ajustarse al IPC venía de atrás. No nos engañemos, también venía de atrás, o sea, no nos tenemos que remitir a la hemeroteca. Por tanto, es verdad que el Estado se endeuda, es verdad. También se endeudó más porque a lo mejor si en la época de Mariano Rajoy no se hubiesen gastado pues del orden de los 60.000 millones de euros que había en el fondo de reserva,
otro gallo nos cantaría. Si ese dinero estaba precisamente para la época de vacas flacas. Pero Rajoy lo gastó en entregarle a la banca, pues no sé si eran 24.000 millones que no ha devuelto y demás historias, pero eso se ha desmantelado. Un dinero que era nuestro, era para los pensionistas. Sí. Nuestro, fíjate que estamos hablando en términos... Para mí no mide. Reales, que son... Todavía no. Bueno, pero en fin, estamos en ello. Entonces, cuando se habla de que, por ejemplo, la subida de salarios es un problema, es una amenaza, pues no lo ha sido. Se ha creado más empleo. Es verdad, o sea, esto no es para aplaudir al gobierno, yo entiendo que mejor tenía que haberlo hecho, pero eso está ahí, es una realidad. O sea, si hay más empleo, hay más consumo, si hay más consumo, se mueve más la economía, obviamente, porque si no la maquinaria se paraliza. Si los pensionistas cobran más, consumen más, porque son los que hoy están aguantando bastante de lo que no ha conseguido hacer el Estado ni el sector empresarial, que es que cuando viene la amenaza, todo el mundo se desprende de trabajadores, pues mucha gente los están manteniendo los abuelitos y las abuelitas, eso tampoco se oculta. Quiero decir que hay una serie de factores que cuando gobernaba, y ya no digo por posicionarme en cuestiones ideológicas, pero cuando gobernaba Rajoy, a los pensionistas nos subió un 0,25% durante su mandato, y nos mandaba una carta que costaba más la carta que lo que nos subía la pensión, agradeciendo el esfuerzo que hacían los españoles. Pues la crisis ahora es más fuerte, es más contundente y ahora no se ha escatimado. El año pasado se subieron las pensiones que con Rajoy tardaríamos 12 años. Eso se puede cuantificar. 12 años en cobrar lo que subió la pensión el año pasado. No quiero ni decir cuántos años tardaríamos en conseguir con Rajoy que se subiera lo que se sube este año. La culpa de las crisis o de las crisis y de los errores políticos no la deben pagar nunca ni los pensionistas ni las capas sociales más desfavorecidas. En este caso hay, para mí, un avance cuantitativo, que es mejorable y que se tenía que haber tomado antes, sí, pero que esa parte sí que está ahí, que eso se debe tener muy en cuenta. Otra cosa es si se han utilizado los elementos en condiciones y demás. Claro, pero yo creo que todo esto es un poco, efectivamente, tiene toda la razón, Ramón. Voy a hacer nada más que un pequeño apunte, porque aquí los que saben son los dos. Yo aquí como moderador, pero él hablaba de la época de Rajoy y después otros hablan de la época de Zapatero, porque todavía estoy viendo cerca de aquí, veo un edificio que se hizo, Casa de la Juventud, se tiró allí, no sé si fueron 2 o 3 millones de euros, que está todo caído, porque eso se construyó para coger las perras. O sea, yo lo que veo es que siempre son... que no le quito, y además le doy la razón a Ramón, pero después siempre ¿cómo se llama? Los ciclos de diferentes partidos hacen cosas que dices tú, bueno, claro, el plan Zapatero fue muy famoso en el mundo, ¿no? Entero, ¿no? Entonces, la cantidad de miles de millones que se tiraron, y además, recuerda que además ustedes fueron uno de los premonitorios de la crisis cuando... El Partido Socialista, el amigo Zapatero, decía que no había que era una desaceleración, que estuvimos riéndonos bastante. El famoso eufemismo aquel, que además nosotros teníamos que tanto Ramón Rodríguez como José Luis Díaz, creo que fueron en el 2005, 2006, ellos decían que venía una crisis gorda. Y bueno, ya estábamos, me parece que en el 2007, 2008 y seguía, no había crisis, era una desaceleración. No había tal. Entonces, siempre he visto que es cíclico. Es decir, sea el partido que sea, porque además aquí en esta casa nunca nos hemos posicionado ni nos debemos posicionar, pero siempre ha habido ciclos y gente que ha hecho burradas. Y bueno, tú has mencionado a Rajoy, efectivamente también hay que ponerlo como de parte, pero vemos siempre historias, ¿no? Y que yo no sé si, por ejemplo, este tipo de subida al pensionista, que yo considero que se le debe dar, ¿vale? Pero que ves que está todo como, es como el cheque de los 200 euros, que te ríes tú, vas a comprar cuando no te dan ni las gracias, ¿no? Porque con eso no compras. Como dices tú, efectivamente es una cuestión cíclica, porque efectivamente el famoso plan Eñe de Zapatero tiró dinero en cantidades, no se miró el resultado, no sirvió absolutamente para nada, pero sí lo hemos pagado. Luego hubo cosas, efectivamente el fondo que utilizó Rajoy, tal, evidentemente hay cosas que han mejorado, pero en mi opinión las cifras han sido maquilladas, porque lo que no se dice es que hemos subido el 8%,
pero la inflación que tenemos, no la media general, porque la estadística es muy peligrosa, sino la subyacente, está disparada, está subiendo y sigue subiendo. Es decir, oye, me das este 8% y esto me lo subes, al final casi me termino gastando más de lo que me has dado. Es decir, no he resuelto nada. ¿Por qué no tomas medidas para que no ocurra el problema en lugar de poner parches, intentar con un parche que además se sabe que no va a funcionar? Con la reducción del IVA en la península, y me imagino que elegí aquí, al final echan cuentas en las compras y te sale pues 0,3 o 1 euro de ahorro. Oye, con 1 euro de ahorro no vamos a ningún lado. Sin embargo, sume usted estas cantidades que deja de ingresar y son enormes. Cantidades que deberían aplicarse de forma eficiente. El problema es un problema de eficiencia. El gasto no se controla cómo se gasta y no se gasta en cosas que funcionen. No hay análisis suficientemente detallados, y si los hay no los usan para encauzar la economía. ¿Que somos un ejemplo? Pues que se lo pregunten a la gente cuando va al mercado, a ver si somos un ejemplo. Yo creo que hay mucha propaganda. En lo del empleo sí, se ha mejorado y ha pasado a indefinido, pero también yo creo que las cifras están maquilladas en el sentido de que los discontinuos, estos que hay ahora, cuando pasa de 3 meses de trabajo y vuelven a contratarlos al cabo de un tiempo, cuando pasa de los 3 meses, no aparecen como parados y están parados. Luego las cifras no son coincidentes. Bueno, podría ser un parado discontinuo. En lugar de un fijo discontinuo, sería un parado discontinuo. Eso no está contabilizado. Es una forma de maquillar la cifra y de engañar a la gente. ¿Que algunas cosas han mejorado un poco? Sí. ¿Que el salario mínimo tenía que subir algo? Sí. ¿Que aumentar el consumo? Evidentemente eso plantea un problema. Aumentamos el consumo, dinamizamos más la economía porque se consume más y tal y cual, pero también es verdad que se aumenta la demanda y como la oferta no se aumenta, la inflación sube. Y al final seguimos pagando. Si se observa claramente en algunas veces en los precios de las cosas, que tú dices, bueno, está aprovechado por los distribuidores y por una serie de gente que a río revuelto ganancia de pescadores. Tú dices, ¿cuánto se ha incrementado el costo de los transportes? Que se ha incrementado por las cuestiones de combustible. Lo sumas todo y al final es mucho menos de lo que te han subido. Y usted ha aprovechado de que hay una subida para subir mucho más. Sí, pero además y eso sí que genera inflación, que a su vez genera un problema gordo. Parte de la inflación es porque efectivamente Europa y sobre todo Alemania planificó muy mal las cosas desde un punto de vista estratégico. Como era más barato, pues se lo compro a Rusia y dependo de Rusia totalmente y no pensó nunca que iba a invadir Ucrania. Pero es que aunque no hubiera invadido Ucrania, Rusia tenía la llave de la economía europea con el gas. Simplemente le subo el precio y te acabo de fastidiar. No había, ahora mismo los chips se fabrican en la mayor parte a nivel mundial en China. No hay ningún conflicto, por lo menos militar, con China, pero como China cierre los chips, aquí no tenemos coches porque llevan un ordenador, no tenemos la mitad de las cosas. Hombre, una cosa es comprarlo allí porque resulta más económicamente mejor y otra, tener una dependencia absoluta de un solo productor. Cualquier comprador inteligente siempre tiene varios suministradores por si acaso uno le pasa algo, falla o quiebra. Bueno, eso se lo han saltado en base a una hipotética globalización económica que nos ha traído aquí. Si además le añadimos el problema de la crisis por el COVID y tal y cual, que frenó la productividad de todos los lados, los transportes, se quedó todo medio bloqueado, pues tenemos una tormenta perfecta en la economía. ¿Que saldremos de esto? Sí, ha habido otras crisis más gordas, como digo yo. Sí, porque hay un lema, Ramón, que España es diferente, ¿no? Pero España es diferente en todo, es decir, incluso que debe ser uno de los países más ricos del mundo, porque con todo lo que se corrompe, con todas las corruptelas, con todo lo que se roba en este país, España sigue viva, ¿no? Todavía salimos adelante. Todavía salimos adelante. Es que yo no sé si tenemos algún don, es que yo eso lo pongo muy entre comillas, pero paradójicamente es así, ¿eh? Sí. ¿Cómo diablos, sabiendo que eso es verdad que ocurre? Aquí no tenemos más que ver lo que ha pasado en Andalucía, por empezar por ahí, pero es que no tenemos que olvidar qué ha pasado con el gobierno de Aznar y toda la estela que dejó. Ministros, diputados, ministros del Partido Socialista podemos ir hasta Felipe en la González, cárcel, ¿no? Sí, parto de ahí.
Barrio Nuevo, toda esta gente. O y demás, dice, bueno, ¿no? pero estos son Roldán, todos, pero bueno, Rato que fue vicepresidente primero del gobierno español, Rodrigo Rato, y fue el que nos metió, bueno, digamos, ello causante de los 24.000 millones aquellos de euros, que eso fue una trama muy bien diseñada, tal es así que ni siquiera se ha devuelto el dinero. No nos olvidemos de todas esas cuestiones, es decir, en lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en, bueno, un presidente, un candidato a presidente del gobierno que se saca fotos con un narcotraficante y va a ganar, y va a ganar, y se saca fotos con un narcotraficante. Esto no es una noticia de ahora, es noticia histórica, pero digo, mira, y yo digo, yo es que no podría ir con la cabeza, sinceramente, yo, Ramón Rodríguez, el hijo Carmita, no iría con la cabeza en alto. Ya no digo presentarme a nada, es que no me presento ni a la presidencia de la asociación de vecinos de mi barrio, ni a eso, y ese señor con todas, y ves lo que pasa en España, porque después otra de las cuestiones que podemos profundizar es, no digo que apoyar al gobierno ahora, es que siempre al gobierno hay que apoyar al gobierno en políticas de Estado hay que apoyarle, es obligatorio apoyarle, porque son políticas que afectan a la ciudadanía de raíz. Bueno, aquí, en esta legislatura, no hay un solo elemento que yo sepa donde se ha apoyado al gobierno pasando por una pandemia. Digo no por defender al gobierno, yo soy el primero que podría atacar a este gobierno, pero yo no veo a la oposición, al grupo principal de la oposición, apoyando al gobierno en ninguna política. Y estamos hablando de dos crisis, macrocrisis, que es la guerra de Ucrania, por decirlo en términos inversos, y la pandemia. No, todo meter el dedo en el ojo y llamarle hasta asesino al presidente del gobierno, que igual yo le tengo más ganas que nadie, pero llamarle asesino al presidente de mi gobierno, me están llamando que yo soy el totorote más grande de la historia, porque estoy pensando que es un presidente del gobierno. Vamos a hacer un alto, porque además por aquí nos han hecho señales de que tenemos que parar un momentito. Como ven, la situación está entretenida. Volvemos enseguida, no se vayan. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial del enfoque dedicado a la política y situación económica española. Hemos ido desgranando a través de nuestros dos asesores, tanto José Luis Díaz como Ramón Rodríguez, un poquito, todo lo que ha ido surgiendo en estos últimos tiempos, que casualmente no nada, son electorales. Es decir, en mayo se juegan mucho los partidos. Todos los partidos van a ganar, según los estudios que hacen, depende del que pague.
el que está en el poder no paga, ya él mismo le dice que le ponga que gana con un 2% por arriba de las elecciones, pero todos los partidos prácticamente ganan, según que pagues tú el estudio. Pero bueno, al final lo que vemos, y lo estamos hablando ahora fuera de micrófono, fuera de grabación, es que siempre es lo mismo. La gente, mucha gente está desencantada de la política. Es verdad, cuando se inició la democracia, muchos políticos eran idealistas, muchos políticos eran atraían a la gente, tenían incluso hasta dialéctica, porque ya hoy ya no te exigen ni tener dialéctica, puedes pegarle patas al diccionario o puedes hablar y la gente empezar a bostezar. Bueno, de hecho, el ejemplo del Parlamento, mucha gente está durmiendo mientras hablan los ponentes, ¿no? Todo eso hace al final un balón que no sabes para dónde lanzarlo. Entonces, y después cuando hablas de que va poca gente a votar, yo digo, es un mérito que todavía vaya esa gente. Y mucho pan. Claro, ¿no es así, Ramón? Sí, mucho pan. Sí, mucho pan. Es que esa es un poco mi parte de ahí. Porque el español es como muy respetuoso con las instituciones. Tengo que ir a votar. Pero no porque solo hayan ganado los políticos. No. Es más una responsabilidad ciudadana. Y yo, desde luego, soy el primero en hacer que la gente vaya a votar. ¿No? Que la gente, yo sé que aquí no es obligatorio el voto, ni tampoco soy partidario que se plantee, y hay países que sí, no, hay países que es obligatorio ir a votar, claro. Después depende cómo está ese régimen, ¿no? Porque si es obligatorio ir a votar a un régimen comunista de estos decimonónicos, pues claro, si vas a votar porque así le vas a dar credibilidad a alguien que es increíble, pero es increíble de que es mentiroso, es tramposo y demás. Por tanto, eso queda ahí. La cuestión siempre va a radicar en lo mismo. O sea, si la ciudadanía se dedica solamente a poner en manos de los de siempre los designios del país o de la institución que sea, mal asunto. O sea, la ciudadanía tiene el derecho y el deber además, ¿no? Pero tiene el derecho de participar. Existen órganos de participación donde la ciudadanía no participa porque se ponen cortapisas para que lo haga. Solo un ejemplo, solo uno. Un consejo de salud de zona debe ser participativo de toda la ciudadanía, de la representación de toda la ciudadanía. Llámese organizaciones sociales, llámese partidos políticos que conforman el espectro político de esa zona, llámese expertos, llámense organizaciones sociales, sindicales y demás, ¿no? Que son los que están, digamos que está representada la sociedad, como el Consejo Económico y Social de Canarias, pero en ese ámbito. Pues a mí me gustaría saber, en Canarias, qué consejo de salud de zona funciona. Y sin embargo se está tratando algo que decía José Luis antes, algo tan importante como la sanidad. Y es que la sanidad no se mira desde el espectro de sanación, digamos, de curar a la gente, se trata de la prevención. Y donde se previene precisamente es en escuchar a la ciudadanía y hacer estudios, sondeos, consultas y demás, para que se sepa de qué viene lo que está pasando. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos, los detonantes de todos esos problemas? Eso no se hace. Digo por poner ese ejemplo, pero ocurre en prácticamente todas las instituciones. Si la gente supiera la cantidad de órganos que contempla la Constitución o la Ley de Procedimientos y demás para que estas cosas estén así, donde la ciudadanía debe estar representada, pero no se le deja, además, es que se buscan maneras para aburrirla, no dotarlas de medios, de recursos, como pasa, como hablabas antes también con la medicina o los jueces, también José Luis de los jueces. Es decir, no es que los jueces sean malos, yo no me planteo que los jueces sean malos, simplemente es que no tienen recursos. Y siendo un poder del Estado, que si Montesquieu levantara la cabeza se iba a morir del susto otra vez, si es un pilar de los tres poderes del Estado, pues debe tener su propia Constitución. Y nadie debe intervenir ahí, porque para que sea independiente tiene que ser independiente. Una gran mentira, que lo contemplan y lo bendice el propio sistema. O sea, porque claro, entre todos la mataron y se murió sola. Pero eso está así porque se permite que esté así. Sí, es que el problema es que la gente no actúa. Efectivamente, los poderes o son independientes o no hay democracia. Exacto. Es decir, y si el Parlamento elige al presidente del gobierno y el presidente del gobierno elige al fiscal y también intervienen los órganos de los jueces, oiga, aquí no hay división de poderes, porque sería el mismo partido que gana. Oye, tiene usted su ámbito de representación, donde representa al pueblo, tiene una parte que es independiente, porque además el juez no toma decisiones políticas.
Por lo tanto, toma decisiones judiciales. Usted ha hecho algo ilegal y entonces tiene un delito. Usted ha ido contra la Constitución es así. Es decir, eso no es realmente una cuestión política en el sentido del gobierno, incluso del Parlamento. Es simplemente un control, un poder del Estado que controla la legalidad. La legalidad, oiga, pues póngalo usted más claro en las leyes, cambie las leyes y los jueces siguen aplicándolas, que es lo que ha pasado últimamente, que están saliendo delincuentes a la calle. Oiga, la responsabilidad es de quien hace la ley, no del juez, del legislador, que la aplica. Y entonces el ciudadano no tiene en cuenta todas esas cosas. Y cuando llegan unas elecciones, se le va el pasado, olvida todo y no elige bien. Es verdad que el sistema electoral nuestro no es el mejor posible, ni además no favorece, por lo menos en determinados ámbitos, porque a mí me gustaría elegir personas. Claro. Independientemente de su ideología, pues si trabaja, si me dice las cosas y me las cumple, y me está diciendo lo que yo quiero, yo no veo su ideología. Oiga, yo le elijo a usted porque usted, y ya sabe que en la siguiente usted no sale, porque debería, como hacen los ingleses, ser yo quien le nomina, no un partido. Entonces, eso es dar explicación a lo que tú decías, Ramón, de que la oposición la ha estado metiendo el ojo. Claro, todo está al mismo nivel. Yo no te meto el ojo y yo digo que no voy a pactar con gente que quiere romper España y luego pacto para hacer un gobierno del Estado. Y como hay un equilibrio de votos, casi, no al 50, pero muy cerca, quien toma la decisión son los señores que no quieren mantener este sistema, que se quieren echar fuera. Es decir, es un anacronismo de, oiga, usted para tener representación de todos los españoles debería tener presencia al menos en una parte importante del territorio nacional y no con un voto de una región cualquiera hacer el equilibrio a un lado y al otro, porque es que usted no debía estar ahí, usted debía estar en su comunidad autónoma, que es su ámbito, y no decidiendo los de Andalucía por los de Castilla o los otros, o Cataluña por los de Canarias. No, esos son los que tienen representación más ámbito, como son los partidos de ámbito nacional, me parece a mí, porque si no se produce estos desequilibrios tan extraños que un señor que se quiere marchar decide cuál es el sueldo, por ejemplo, de los funcionarios en el resto de España, por no decir cosas más importantes. Entonces es esa disfunción de la ley electoral, que no hay ninguna perfecta. Pero ¿por qué nadie lo arregla? Nadie lo arregla porque... Por los propios intereses por los intereses del partidario, porque los partidos, hombre, una vez está uno y otra vez está otro y se van alternando y se aprovechan de de las minorías pequeñitas, que además se ha producido una fragmentación en defensa del pueblo tal. Y ya eso, como canse determinada tal, representación ya toma decisiones porque los otros están equilibrados. Entonces, hombre, yo no pactaré con esto y formas el gobierno, no pactaré con los independentistas y formas el gobierno. Me imagino que la oposición estaría bailando. Bueno, y además que cuando entre la oposición, pues pactará con el lado más de derecha, con quien sea necesario. Incluso con la izquierda, con quien sea necesario. Si van a ganar los votos, da igual. Pactará con quien sea necesario para gobernar. Todo es muy perverso. Vamos a ver. Y el pueblo no tiene capacidad de controlar que te cumplan lo que te prometieron. Y se nos ha acabado el programa, pero la última cosa que iba a decir. La puntualización de lo que son un poco las hipocresías, ¿no? Es decir, es verdad, estoy de acuerdo contigo que el sistema debería cambiar, parto de ahí. Pero el que hay es el que hay. Si se aplica con todas las de la ley. Lo que no puedes es que tú digas una cosa y la contraria. O sea, me refiero, en España, por ejemplo, decir, si tal como está planeado el sistema, legalmente se puede hacer lo que se está haciendo, eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. De entrada no puedes negar la mayor, claro. Porque es negar la mayor. Claro. Pero tú sí pactas, o sea, uno pacta con el que dice que quiere destruir España. Eso no lo van a hacer nunca, y lo he dicho yo aquí, eso lo he dicho y estará en los anales, de que eso de la papanata está de Cataluña. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Por tanto, olvidemos, además, cuanto más se hable de eso, peor estamos nosotros, porque ellos nunca van a llegar a conseguir lo que pretenden. Claro. Eso es una utopía, no, lo siguiente. Pero sí que hay partidos en España que hablan de que otros rompen y están amparándose en criterios franquistas. Eso no hay que olvidarlo. Y eso sí que hace daño, amigo.
Y hay partidos pactando con ellos, pero critican al otro porque pactan con el otro. Digo, perdona que te diga. Perdona que te diga. Sí, a mí volver a Francia. A mí lo de Cataluña no me mete ningún miedo. ¿Y sabes por qué? Porque hay una constitución y hay un ordenamiento internacional, legal, que no reconoce a Cataluña de ninguna de las maneras. Claro. Eso es la peor tontería que se puede tirar a la cara. Por lo tanto, quien hable de eso está perdiendo el tiempo. Pero lo otro sí que me mete miedo, porque en su momento, con las armas del pueblo, con los soldados del pueblo, con los recursos del pueblo, se dio un golpe de Estado y se mataron a 400.000 personas, si yo no recuerdo mal. Vale, eso sí que pasó. Y eso es lo que algunos todavía defienden y no condenan. Ese es el problema. Sí, sí. Se nos acabó el programa. Bueno, ya últimos momentos, últimos minutos, bueno, pues de bastante información. Euforia. Efectivamente, ahí está la última intervención de Ramón, que efectivamente tiempos pasados nunca fueron buenos. Y eso, ahí no vamos a entrar ninguno de los tres, y bueno, respetamos al que piense así, pero bueno, en mi caso tampoco, y espero que no vuelva a pasar aquello. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Un grandísimo placer. Prometo que no pasará tanto tiempo, porque efectivamente la promesa queda aquí por ente televisivo registrada. Y bueno, ha sido un placer como siempre tenerte por aquí. Sí, es mutuo. Somos, vamos, después de tantos años, ¿qué nos vamos a decir? José Luis, lo mismo. O sea, prometo que no va a pasar tanto tiempo, y además yo con ellos, bueno, ya digo, 25 años y tan felices que estamos los tres. O sea que gracias también por estar aquí. Gracias a ti. Pues señores, no me queda más que decirles que hasta la semana que viene, que estaremos como siempre en El Enfoque. Buenas noches.